Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo el video de las macetas de concreto a color. Esto con pigmento en polvo. Sé que prometí hacer el video de las macetas de terrazo cuando mi video de cómo hacer macetas de concreto llegara a 10,000 vistas. Llegué demasiado rápido a las 10,000 vistas y pues no tenía en cuenta eso, ¿no? Eh, claro, solamente fue como decir una cifra, ¿no? Fue lo que se me ocurrió en el momento, creo. Pero quiero hacer el video, obviamente lo voy a hacer para ustedes. Solo que pues por cuestiones de trabajo, de tiempo y de conseguir los materiales se me ha complicado un poco. Pero quiero agradecerles bastante por todo el apoyo que le dieron a mi video de cómo hacer macetas de concreto. Ya estamos arriba del medio millón de vistas y estoy muy agradecido con ustedes. De verdad que el apoyo que me dieron es increíble. Hay muchísimos comentarios buenos, hay comentarios malos, como todo, ¿no? Pero bueno, no me desgasto con eso. Quiero agradecer muchísimo a todos mis amigos, amigas de Argentina, de Colombia, de España, Uruguay, Chile, por supuesto de mi país, México. Todos, muchísimas gracias por todo el apoyo. Quiero ofrecer también una disculpa porque en el video anterior no ocupé pues todos los aditamentos de seguridad, ¿no? Eh, Tengo que recalcar esto porque es muy importante. Sé de la gravedad que conlleva no usarlos. Entonces, pues sí les sugiero que ocupen siempre todas las medidas de seguridad, ¿no? Yo aquí tengo las mías, aquí tengo mi máscara, tengo pues mis gafas para las orejeras. Entonces, pues siempre hay que ocupar todo, ¿no, amigos? Hay que cuidarnos bastante. Y bueno, quiero explicarles un poquito sobre lo que son las macetas de concreto a color. No, mucha gente me estuvo pidiendo, preguntando cómo trabajar con el cemento blanco, cómo aplicar color. Creo que fueron muchísimas más preguntas de eso. Se podrán dar cuenta en todos los comentarios del video que la mayoría de preguntas es cómo meterles color, cómo trabajar con cemento blanco, dudas sobre el aditivo. Entonces, pues en este video pretendo sacarles de todas esas dudas para que cuando lleguemos al video de las macetas de terrazo esté todo muy claro, ¿no? Y no empecemos a complicarnos con todos los tipos de materiales. Entonces, pues vamos a eso, amigos. Quiero explicarles un poquito, amigos, sobre este tipo de macetas, ¿no? Estas macetas ya pues son las que ya vieron en el video anterior. Son las macetas de concreto pues, natural, ¿no? Esto es concreto gris con arena y un poco de aditivo. Esto es lo más sencillo, ¿no? Es como que por lo que todos empezamos, al menos yo fue con lo que empecé. Eh, entonces, después de eso, ya podemos pasar a lo que es macetas con pigmento en polvo, que es el que yo uso. Me parece que hay un líquido también para dar color, pero nunca lo he ocupado. Entonces, esto es lo que es macetas de cemento gris y arena con pigmento en polvo. Son las macetas a color. Por el momento solamente tengo de este color. Ah, bueno, y tengo esta también. Y entonces ya después de estas de color, ya podríamos pasar a lo que son las macetas de terrazo, que vienen siendo estas. Por el momento nada más tengo aquí esta muestra. Este, pero así queda, ¿no? ¿Qué es el terrazo? Pues el terrazo es una mezcla de cemento blanco, marmolina, aditivo y los agregados, que son todas estas piedritas que después sacamos con una lija, ¿no? O con diferentes técnicas para sacarlo. Pero bueno, este es otro tema más extenso que no los quiero ahorita envolver. Vamos paso a paso. Bueno amigos, entonces les voy a mostrar los materiales que yo ocupo para hacer mis macetas de color. Esto es cemento blanco, esto es marmolina, si pueden ver es una tierrita muy fina, esto es casi polvo de mármol y acá tengo esta gravilla es de mármol. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se pueden ocupar estas dos cosas nada más y van a quedar muy bien con la marmolina, el cemento blanco, pero ¿qué pasa? Que al hacer pues ya bastantes, hacer cantidades más grandes, nos vamos a llevar mucha marmolina y cemento blanco, ¿no?
Entonces pues no va a ser tan económico hacer este tipo de macetas. Ya por ejemplo si le agregamos esta piedrita para dar volumen y aparte nos da una mayor resistencia a la piedrita. Entonces esto es como si fueran dos de arena por una de cemento. Las cantidades van a ser exactamente lo mismo que con las de cemento gris. O sea, esto junto, digamos que es pues dos de arena, ¿no? Ya revolviéndola. Es como si tuviéramos una arena de construcción sin cernir, ¿no? Así un poco gruesa, no tan delgada. Este aditivo es aditivo acrílico marca Bexel, así se consigue en México en algunas ferreterías o Home Depot y es muy bueno, brinda bastantes cosas a nuestra mezcla. Ahora, yo les quiero decir algo, amigos. No batallen, no se compliquen. Si estuve recibiendo muchos comentarios y de verdad que no me molesta contestarlos mientras tenga el tiempo, pero me decían es que no encuentro el aditivo acrílico. No te preocupes, busca en las ferreterías, lapalerías o en tu país donde lo puedas conseguir cualquier aditivo para concreto. Viene siendo casi lo mismo. O sea, esto yo creo que es hay muchísimas marcas de esto y cualquier marca yo creo que es buena, ¿no? O sea, la mayoría de las marcas es buena. Yo he probado varias y la verdad que no he visto como que alguna diferencia. Se me rompen las macetas por otras cosas, por desmoldar antes de tiempo, por desesperado, ¿no? Por esas cosas. Pero, o a lo mejor que sí he ocupado alguna vez algún cemento que ya no está en buen estado. Eso es súper importante, amigos. Eso eh, podría casi firmárselos que el tener una maceta que se nos rompa es consecuencia del cemento, que está en mal estado. Hay que tratar siempre de ocupar el cemento en buen estado. El aditivo pues sí es un plus, pero no es tan necesario. O sea, háganlas solo con esto y van a ver que también van a obtener un resultado buenísimo, ¿no? Entonces, pues yo los invito a eso, ¿no? Otra cosa, ¿no? Pues yo les doy mis tips, yo les doy mis consejos, pero yo no me considero ningún experto en el tema, ¿no? O sea, he hecho muchísimas pruebas y he tardado mucho tiempo para llegar a estos resultados que hoy en día me encantan, pero eso no quiere decir que esto sea lo mejor que hay, ¿no? Que todos tengan que hacer lo que yo hago, porque sí, claro, si les gusta mi trabajo y quieren igualarlo, con gusto yo les doy mis tips y todo. Pero no quiere decir que yo les diga, tienen que hacerlo así. Es básico hacerlo con lo que yo lo estoy haciendo. No. Ustedes traten de usar su propio criterio. Hubo gente que me decía, es que no puedo conseguir la marmolina porque es muy carísima en mi país. El cemento blanco menos. Tu arena se ve de diferente, tiene otro aspecto. Es una arena muy diferente a la que hay en mi país. No importa, ocupa lo que tú tengas, ocupa lo que esté a tu alcance. Si tú puedes conseguir algo en tu país que no sea igual a lo que yo estoy usando, hazlo con eso. Estoy seguro que te va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, pues hay que hacer pruebas, amigos. Yo de verdad que lo hago con todo gusto, mi aporte, pero les digo, no quiere decir que así sea, ¿no? Que así sea como se tiene que hacer. Yo les digo lo que me ha funcionado bastante bien a mí y si quieren tomarlo, pues adelante, ¿no? No batallen por el aditivo acrílico, de verdad. Pueden conseguir cualquier aditivo que encuentren en su ferretería. Esto sí es bien recomendable, usar la gravita esta para no gastar tanta marmolina y cemento, ¿no? Entonces, si quieren hacer solo unas 3 4 macetas, háganlo con estas dos cosas. Les va a quedar increíble el resultado. Es como hacer pues macetas de cemento con puro cemento, ¿no? Las de cemento gris que mucha gente me comentaba, oye, ¿se pueden hacer las macetas de cemento, de concreto con puro cemento? Sí se puede, quedan muy bonitas, quedan bien lisitas, quedan con un acabado bien bonito, perfecto, pero se te rompen. O sea, al cabo de 5 o 6 días la maceta termina fisurándose. Entonces no funciona. Hacerlo con cemento blanco y marmolina te va a dejar ese mismo acabado, pero con una resistencia mayor. O sea, esto es lo mejor que puede haber. Y si le pones esto, wow, es lo mejor. Entonces, bueno, vamos a empezar con el proceso y espero pues
que no tengan ninguna duda, ¿no? De todas maneras ya saben que en los comentarios yo contesto siempre y con todo gusto lo hago, ¿verdad? Bueno amigos, miren, les voy a mostrar con lo que voy a trabajar hoy. Hoy voy a trabajar con unos moldes diferentes. Bueno, ahorita se los muestro bien esos. Y aquí está algo de lo que voy a hacer, ¿no? Quiero aprovechar para hacer una producción un poquito grande. Estos son todos mis moldes ya preparados. Vean. Otra cosa, estos moldes no tienen aceite y no les voy a poner aceite para enseñarles cómo también no es necesario, ¿no? Ponerle aceite a los moldes. Yo así lo he hecho bastantes veces y no se me complica tanto. Entonces, bueno, miren, quiero mostrarles estos moldecitos. Bueno amigos, miren, recién hice estos moldes. Estos. Que es con este material que se llama Vitrocel, me parece, si no estoy equivocado, si no déjenme en los comentarios, creo que es Vitrocel. Es como un tipo de PVC, algo así, se corta muy fácil y lo uno solamente con cinta, con Durex, ¿no? Cinta adhesiva. No, no quise hacer el otro molde interior con esto porque, no sé, la verdad, a mí no me gusta tanto cómo se ve así, porque siento que es como hacerle este molde y que queden los bordes así. Siento que es como una maceta convencional, ¿no? De cerámica o algo así, si la hacemos así. Entonces, bueno, son ideas mías, es mi gusto y así es como yo lo hago, ¿no? Yo mejor le meto un molde redondo aquí en medio para que me dé la figura redonda y para mi gusto queda más bonito, ¿no? Entonces, es este y este que es igual, pero más chico, ¿sale? Tengo aquí también estos. Esto es un molde geométrico. Este lo hago con las cajitas de los CDs. Si ustedes recuerdan las cajas de los CDs, que son como de un acrílico muy delgadito. O igual si se pueden conseguir las hojas de acrílico, pues lo pueden hacer con eso, ¿no? Se corta bastante fácil con un cortador con un cúter o con una cegueta. Se hace un cortador y se hace, ¿no? Sí es bastante trabajo hacerlo así, pero quedan bien bonitos, ¿no? Entonces, yo la verdad que este molde tuve ganas de comprarlo de silicona, pero les voy a enseñar algo. Es que una vez pedí uno en Amazon y me llegó esto. Y la verdad siento que está muy malo. O sea, tiene unas paredes súper delgaditas, queda una cosita así muy chiquita. Y entonces lo voy a hacer para que ustedes vean y se los muestro, ¿no? Cuando tengamos ya todas las macetas terminadas. Entonces esto fue lo que me desanimó porque pues sí estaba bastante caro, ¿no? Este no estaba tan caro, pero este sí se elevaba mucho el costo. Veo que ahora ya lo están sacando en impresión 3D y todo eso y pues algún día a lo mejor voy a probar, ¿no? Por lo pronto pues ya me hice mi moldecito para salir para ver cómo me quedaba, ¿no? Entonces es igual, yo le pongo este vaso en medio y ya me queda así, queda súper bonito, ya lo van a ver al final. Y hice este otro, también es un geométrico, este ya es más grande, ¿no? Lo hice igual con el mismo material y sí es un poco de trabajo, pero pues quedan muy bien, o sea, vean el tamaño, está grandote, está bonito. Le meto este aquí y va a quedar bien lindo cuando lo terminemos. Entonces, bueno, este ya es otro diseño, que hice. Este podría ser, digamos, un molde invertido, ¿no? Este se va a llenar por aquí y el hueco va a quedar abajo. Esto es un topper de esos desechables para comida. Y este es ¿cómo se llaman estos? Embudos. Es un embudo nada más que lo corté. Ya lo pegué con cinta aquí. Aquí lo pegué con silicón. Y pues bueno, este ya es otro tema, ¿no? Este tema ya es de los moldes. Entonces vamos a ver cómo queda. Ah, ojo también. Para aquellos que me estuvieron preguntando sobre el orificio, que si había alguna manera de hacerlo mejor y todo eso, sí se puede. Voy a tratar de hacerlo con un popote o con un palito, algo para dejarlo aquí. Yo siempre lo hago con el taladro, lo mostré en mi video anterior, creo que mucha gente no lo vio porque el 50% creo que de las preguntas era sobre eso. Y y bueno, voy a mostrarlo bien para que no quede duda, ¿verdad? Entonces, estos son los moldes lindos que voy a hacer el día de hoy con los ya pues los normales, ¿no? Que tengo acá de este lado. Como les comentaba,
Estas dos se van a unir y es como si fuera como si fuera arena, ¿no? Entonces vamos a ocupar dos y una de cemento, que en realidad yo como voy a hacer bastantes, pues bueno, llevamos, para no complicarlos, si ustedes van a usar también la gravilla, va a ser uno de gravilla, uno de marmolina y uno de cemento blanco, ¿vale? Si no llegaras a encontrar la gravilla o lo quieres hacer con pura marmolina, entonces vas a ocupar solo dos de marmolina y una de cemento blanco, ¿sale? ¿Se entiende? Entonces, bueno, aquí ya llevamos una de cada una, ¿verdad? Como yo voy a hacer bastante, pues voy a ocupar más. Regularmente yo desde que empiezo a hacer todo este proceso ya tengo mi máscara puesta. O sea, quieras o no, pues el polvo sí te llega, ¿no? Entonces, pues sí, hay que procurar desde el principio, desde que empezamos a vaciar nuestros materiales y todo, ocupar esto. Bueno amigos, pues ahora lo que vamos a hacer es que voy a revolver bien todo esto para que, pues para que se integre todo, ¿verdad? Para tener una mezcla en seco perfecta. Bueno amigos, entonces pues ya aquí tenemos nuestra mezcla en seco. Y entonces ustedes dirán, ¿no? Y bueno, ¿y el color? Ok, entonces ahora les voy a mostrar lo que yo hago. Les voy a mostrar todos los pigmentos que tengo y marcas que uso. Esta es la que más ocupo, es de la marca Uniblock. Es color para cemento. Este es de color negro y esta la consiguen en Home Depot si son de México. Y vean, esta es la presentación. O sea, viene adentro en su bolsita. Y listo, ¿no? Para usar. Esta sale muy buena, yo lo he ocupado bastante. También cuando pues no consigo en Home Depot los colores que quiero, tengo esta otra opción, que esta es de pinturas acuario. Pinturas acuario. Y no sé si en otros países también la conozcan. Pero bueno, no les digo, no nos compliquemos, ¿no? Pidamos pigmento para concreto y la marca que nos convenga, ¿no? Que consigamos. Entonces tengo aquí ya de varios colores. Este es amarillo óxido. Por ahí tengo uno abierto. Y este es rojo óxido. Entonces aquí yo tengo una amarilla que ya las tengo abiertas. Voy a usar ahorita esas, negro. Tengo esta que es azul. Y esta que es agua marina, algo así se llama. Bueno, entonces vamos a ocupar, estos son los pigmentos que vamos a ocupar hoy, ¿no? Y ya tengo otras tinitas aquí preparadas para hacer la mezcla. Entonces, pues bueno, aquí es donde decido, ¿no? ¿Qué tanto voy a hacer de cada color? Y ya lo empiezo a revolver aquí. Agarro con algo más grande, dependiendo la cantidad que vaya a hacer de cada color, ¿no? Esto como ya está revuelto, ya lo único que necesita es que le agreguemos el pigmento. Entonces voy a empezar con el color, el negro lo voy a dejar al final porque pues es el más sucio, ¿no? Vamos a empezar con el amarillo, ¿qué les parece? Yo sí, la verdad, en esto sí no tengo medida de que un 10, 20% no. O sea, yo más o menos le calculo a la mezcla que hago. Ocupo estos vasitos, ¿no? Que son bien pequeñitos.
pues yo más o menos le calculo. Y es que la verdad que sí agarra bastante color. Pero bueno, así le calculo en seco. Entonces ahora vamos a agregar el agua y un poquito de aditivo. Y agregamos un poquito de aditivo acrílico. ¿Sale? Y vamos mezclando. Aquí en este punto, al estar revolviendo, es cuando nos vamos a dar cuenta si necesitamos más color o nos queremos quedar con ese. Y eso pues va a ser al gusto, ¿no? Va a ser el tono que nos agrade. Si lo vemos muy clarito, bueno, pues le ponemos un poco más de de pigmento. Súper importante revolver bien, integrar bien todos los materiales. Y esto es el éxito de una buena maceta. O sea, revuelve bien tu concreto, tu mezcla, integra bien todos tus materiales, y si usas el aditivo no vas a tener tanto problema. Pues ya vemos que todo está súper bien integrado, y es que podemos empezar a utilizarlo. Si logran ver la consistencia. Miren, voy a llenar primero para mostrarles al final cómo el resultado, ¿no? Cómo es que queda. Que la verdad que a mí la verdad no me gustó trabajar con este tipo de moldes. Muy incómodo, siento que no le entra nada de concreto. A lo mejor corrí con mala suerte, me tocó un mal molde, muy chico, pero no sé. Vamos a ver. Y esto, como es la parte de arriba, tiene que quedar bien lisita. Vamos a dejarlo aquí. Creo que está ya bastante bien, llenito. Voy a dejarlo por acá. Voy a ocupar esta tacita y vamos a empezar a llenar. Recuerden que les digo que yo en ocasiones, miren, aquí le hago la marca para saber hasta dónde tengo que llenar. Eso es un tip, ¿no? Ya nos pasamos, le quito un poco. Otra cosa que me estuvieron preguntando bastante es que cómo hago para que quede lisita la maceta. Recomiendo pues hacerlo así manual, o si tienen una lijadora de madera, pegarle un poquito a la lijadora para que salgan todas las burbujas. Y voy a ocupar esta piedra que tengo. Esta también es una piedrita que ocupo para el terrazo. La voy a ocupar para sumergir, para que se hundan mis moldes, ¿no? El molde interior.
Esa marca roja que se ve en el vaso que estoy llenando con la piedrita es una marca que hago en todos mis moldes interiores, esto para saber hasta dónde tengo que hundir el vaso y no pasarme, y así no dejar el fondo de mi maceta ni tan grueso y ni tan delgado. Y vamos acomodando nuestros toppers por acá. No tienen la idea del acabado que les puede dejar esta mezcla, amigos, de verdad, es lo mejor que van a poder encontrar. Esta, al no poderla parar por la forma, obviamente, yo me ayudo de un moldecito redondo para mantener esa figura, ¿verdad? Y le pongo su vasito, que era este. Entonces, lleno con gravita para que se sumerja. Y ahí me faltó. ¿Ven? Pero no pasa nada. Ya, lo ponemos por acá. Bueno, amigos, miren, me acabé entonces ya la mezcla amarilla. Esto fue lo que salió. Y me quedan todos esos moldes para hacer con los demás colores. Y con toda esa mezcla que me queda ahí. Entonces, pues bueno, ahora vamos a lavar esta tinita para volverla a ocupar con otro color. ¿Vale? Vean, ¿me alcanzan a ver el tono? Y ahora sí, vamos a empezar a llenar con esta. Les voy a enseñar otra técnica, amigos, para poder para hacer dejar el orificio, el drenaje, sin hacer con el taladro. Bueno, lo que voy a ocupar es este pedacito de manguera. Este lo ocupo para las lámparas. Voy a poner silicón en la parte de abajo y lo pegamos. Esto se puede hacer, claro, con un popote, con una varita de unicel, con lo que sea. Entonces, como esta es la parte de abajo, ya cuando llenemos, pues va a quedar el orificio. Solo sacamos la manguera. Entre más larga la dejen, mejor, para que puedan sacarla y no tengan problemas. Ya vamos a llenar. Como les dije, este es un molde invertido. La parte regularmente, la parte que me queda aquí es lo de arriba. Ahora esto va a ser la parte de abajo. Y ya cuando la desmolde van a ver por qué. Porque es que la hice así. Vamos a llenar este. Vean qué bonito molde. Y van a ver cuando la saque cómo va a quedar. O sea, y te puedes ahorrar bastante. Digo, sí hay que promover también el comprar moldes, ¿no? Pero que sean moldes de buena calidad. Que sepamos nosotros que de verdad nos van a funcionar bien. Yo la verdad que prefiero hacer mis moldes. Me ahorro una buena lana. Y estoy seguro de que van a quedar como a mí me gustan, ¿va? Entonces pues vamos a llenarlo. Hay que asegurarnos de pegar bien todas las puntas, porque si llega a escapar agua por ahí, yo espero que no se me vaya, se llega como que a ir el agua y quedan como grumosas. Esa es la palabra. Pero espero que lo haya hecho bien esta vez. Y vamos a llenar, ¿no?
vamos a pasar. Este molde es está delicado, o sea, está frágil, entonces hay que agarrarlo con cuidadito. Y ya lo ponemos por acá. Voy a esperar ahí a que seque un poquito para ir estabilizando el moldecito y que quede bien centrado. Bueno. Amigos, si el video les está gustando, no olviden por favor dejar un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, ya que de esta manera me estarán apoyando bastante y podré seguir subiendo más contenido como este. Yo estaré muy feliz y ustedes estarán súper contentos de ver nuevos videos míos. Pues miren todo lo que pude sacar con esa mezcla que preparé. Entonces tenemos una producción pues algo considerable y con unos moldes muy lindos como esta, ¿no? Esa que va a quedar muy bella. Esta también. Y estos que ya quiero ver cómo van a quedar con esos moldes nuevos que hice. Esta pues ya sé que va a quedar súper bien. Y todos los demás moldecitos como este que me encantan. Ya saben, todos esos son toppers de comida, la mayoría, tacitas desechables, bueno, de plástico, moldes, todos moldes de comida. Estas ya les dije que esta la hice con cajas de discos, de CDs, de los viejitos. Y entonces pues ahí están, vamos a dejarlas así para mañana. Bueno amigos, pues ya esto es al otro día. Miren, les voy a mostrar cómo pues las tapo con un plástico para que ellas mantengan su humedad. Y vamos a ver cómo están, ¿no? Ya están pues muy secas. Ya se puede sentir, ya no, o sea, ya no se entierra ni la uña del dedo. Penitas, ¿no? Pero ya están súper secas. Y tienen aproximadamente como unas 20 horas, yo creo. 20 horas de secado. Entonces ya ahorita en un ratito ya voy a empezar a desmoldarlas. Y posteriormente meterlas en agua y dejarlas un día sumergidas en el agua. Entonces pues vamos a eso. Vean, sale súper fácil y el vaso intacto, ¿no? Y esto pues solo va a ser cuestión de quitar la cinta, todo lo que es el Durex. Y vean qué bonita figura quedó. ¿Ya vieron? Esta la voy a dejar secar un ratito así y ya después que cumplan las 24 horas, ahora sí, pues de haberlas hecho, ya las meto en el agua. Este vaso como queda un poco, como si lo metí bastante, cuesta un poquito de trabajo sacarlo, sí, pero no es porque tenga no es porque no le haya puesto aceite, sino que pues wow, a ver qué tan grueso me quedó. Vean, está muy hondo, ¿no? Entonces por eso, pero no le pasa nada. Miren, este vasito se puede volver a usar perfectamente. Entonces pues bueno, vamos a retirar todo el masking, perdón, el Durex. Y vean qué fácil se retira todas las piezas. Este sí le puse bastante porque pues como es más delgado el material. Pero vean, ya queda igual, lo volvemos a armar y para volverse a usar, ¿no? Y vean esta pieza.
¿Qué tal? Genial, ¿no? Súper linda. Este otro. Vean, súper fácil. No le pasa nada. Este usé masking tape. También sirve. Pero lo que les digo es que este de repente se puede llegar a remojar y empieza a filtrar el agua por las esquinas. Entonces mejor tratemos de usar Durex, ¿no? Que el Durex es pues plástico. Y esta parte se pega más. Se pega muchísimo a la... El pegamento tarda, es más difícil luego de quitarlo. Si lo dejamos días en el molde, se nos puede complicar para quitar el pegamento. Pero vean, para desmoldar es igual de fácil. Y vean qué bonito quedó este. Este no lo había hecho en amarillo, pero está súper lindo. ¿La vieron? Este va así. Y obviamente lleva una plantita que tenga como que caiga o algo así. Muy padre. Y ahora les voy a enseñar este molde. Este sale súper fácil. Y ya nos queda el desagüe hecho, ¿no? Salió muy bien. Bueno, esto ya después lo vamos a lijar para las imperfecciones y todo eso. Pero vean qué linda maceta, ¿no? O sea, en vez de ir así, esta va así. Y quedó bien bonita el color y todo. Como la ven, con este molde que pues yo hice. Y este es uno de los métodos, ¿no? Ya ven, tiene aquí ya el orificio del desagüe. Este es otro método para ya después no hacerlo con el taladro. Yo la verdad que prefiero hacerlo con el taladro porque siento que pues me tardo menos, ¿no? Que estarle poniendo a cada vasito la manguerita o el popote. Pero queda súper bien, vean. Y así quedó este. Ya de aquí abajo pues una pasadita para alisar y que siente bien en la superficie y listo. Entonces pues bueno, ahorita voy a desmoldar todos estos que pues ya son moldes más comunes que ustedes ya conocen. Y y pues les muestro cómo queda, ¿no? Vean qué fácil salió. Y qué lindo queda. Súper lisito. Bien liso. Entonces pues bueno. Y sin aceite, sin nada de aceite en los moldes. Bueno, esto es porque pues es más fácil porque son como esféricos y es más fácil que salga. Tal vez en esto sí se complica un poquito más, pero no tanto, ¿no? Entonces pues bueno, si se me llega a complicar voy a ocupar el tip que me dieron, que es echarle agua tibia, agua caliente, para que aflojen y vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Entonces pues bueno, voy a desmoldar todo y ya les muestro cómo quedan. Miren amigos, estos moldes que se me complicó un poquito para sacar, para desmoldar, los puse en esta cubeta con agua caliente para ver si funciona, ¿no? Ese método de echar en agua caliente para desmoldar. Solo esos fueron los que se me complicaron, todos los demás salieron súper fácil. Como les digo, no les puse aceite. Y estas tacitas, aunque les ponga, a ver si puedo sacar una. Estas, aunque les ponga aceite, siempre se me complican un buen. Entonces vamos a ver si ahorita con el agua tibia funciona. Con el agua caliente más bien. Y ya ahorita les muestro a ver cómo salen. Bueno amigos, pues ya pasó un tiempecito.
como unos 10 minutos y vean, funciona bastante bien lo del agua caliente, súper fácil. Y bueno, vean cómo queda. Vamos a ponerlo acá. Es la otra. O sea, salen casi solos. Salen solos, vean. Tengo este otro. Wow, de verdad que esa es la mejor técnica que puede haber. Este pues solo le faltaba un poquito, pero vean. Solito. Bueno, entonces ya es lo que voy a ocupar para sacar mis moldes cuando se me complique. Ya tenemos todos afuera, entonces voy a proceder a meter todo en agua para dejarlos un día curar, un día sumergidos en el agua. Bueno, ya se está llenando con agua esta tina. No importa que estén revueltas, esto, o sea, ya no se van a despintar ni nada, no se les va a caer el color. Sin embargo, les va a ayudar muchísimo. Entonces, pues bueno, ya nada más vamos a dejar que llene, que quede al ras, que tape bien todas las macetas y así las vamos a dejar un día completo. Ya aquí están las macetas después de un día sumergidas en agua. Entonces vamos a ver cómo están. Miren sueltan como un polvito blanco, ¿no? Todo eso. Pero vean ya. Entonces estas macetas ya están listas para sacar del agua y trabajarlas, ¿no? Empezar a lijar todos los bordes. Y esto es lo mejor que podemos hacer, amigos. El agua se ve como sucia. No sé a qué se deba. Es como que suelta un poco del cemento o la marmolina, no sé. Pero el color no lo pierde. O sea, el color sí igual. Ahorita que sequen bien estas, se van a dar cuenta que el color va a quedar bien. Miren, amigos, entonces pues ya saqué aquí todas mis macetitas. Ya las tengo pues secando, las voy a dejar secar, que sequen un rato y enseguida voy a empezar a lijar todas las imperfecciones, todas estas partes de aquí arriba para que quede ya todo bien finito. Y bueno, pues así es como queda mi agua, ¿no? Queda un poco sucia, les digo que suelta como una grasita blanca, esto puede ser parte de la marmolina y el concreto. Esta agua no es necesario tirarla, yo la voy a volver a ocupar en lo que pues estoy haciendo todo esto. Ya ayer me aventé otra producción, miren, de macetas, una producción un poquito más grande. Y pues bueno, entonces ahorita voy a desmoldar estas macetas y las voy a meter acá en mi tina, ¿no? Para aprovechar al máximo esta agua. Entonces pues bueno, amigos, eso, vamos a esperar a que sequen las macetitas y ya les muestro cómo quedan, ¿vale? Lo que voy a hacer es enseñarles cómo hago el orificio, ¿verdad? El desagüe para drenar la plantita. Como les comentaba, lo hago con el taladro y una broca de concreto. Esto a mí se me hace más fácil, ya hacérselas así al último a todas. Ocupo una tablita, algo así, para apoyarme y que no perforar mi mesa, ¿no? Entonces así es como lo hago. Lo hago con taladro
este taladro tiene dos opciones, tiene taladro y rotomartillo. Si le ponemos el rotomartillo, obviamente, pues tal vez nos quiebre nuestra maceta, ¿no? Entonces hay que hacerlo solamente con el modo taladro y, pues ya, ¿no? Así es como queda, miren, sí la daña un poquito, pero bueno, no creo que sea tan significante, ¿no? Entonces ya depende cada quien como lo quiera hacer. Esta es una manera, es como yo lo hago. Entonces miren amigos, les voy a mostrar. Sí se descarapela un poquito, bueno, a diferencia de esta que ya vieron que la hice con la manguera antes de pues con el cemento fresco. Y estas son las que hice ya con el taladro. Sí se llega a descarapelar un poco, pero bueno, para mí no tiene mayor consecuencia eso, ya que cuando le pongamos el sellador por dentro, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces unas se dañan más que otras, por eso les digo hay que irlo haciendo con cuidado, que el taladro vaya pues entrando poquito solo, no hay que presionarlo mucho. Pues ahora sigue pulir toda esta parte de arriba, ¿verdad? Dejar todas nuestras macetitas bien lisitas. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues les voy a mostrar las técnicas que yo uso. La más simple es con una lija. Esta lija es del grano 120, no es tan agresiva, no es tan gruesa, y podemos hacer podemos lijar así, ¿no? ¿Qué pasa? Que está muy grueso, ¿no? Tiene muchas imperfecciones, entonces nos vamos a tardar mucho con esta. Sí se puede, obviamente sí se puede hacer, pero requiere más trabajo. Podemos ocupar también un taquito de madera. ¿Sale? Igualmente lo vamos a hacer. Este también lo vamos a ocupar para todas las orillitas así, ¿no? Pero para devastar esto primero, yo prefiero ocupar lo que es mi esmeril. Con esta piedra, ¿verdad? Que es piedra de desbaste. Voy a ocupar mi máscara. Y también mis orejeras. Entonces pues aquí lo tenemos, ¿no? Devastamos todo, nos llevamos todo lo más grueso y vean cómo nos queda. Entonces después de eso pues ya podemos llegar solo con nuestro taquito y volar todas las orillas, afinar, quitar todos los filos, ¿no? Para que esto quede bien redondeadito, bien finito y así. Y después con otra lija para la parte de adentro, para quitar bien todos esos bordecitos, ¿no? Todas esas orillitas, y que nos quede un acabado tan liso como este. ¿Vieron? Esta ya está lista. Ya nada más pues yo sí le voy a afinar un poquito esto, todo, pues a quitar los bordes más gruesos, ¿no? Y así. Bueno, esta es la herramienta más práctica, económica y sencilla de hacer. Esto solamente se compran pues una lija del grano, esta es grano 60, esta es más fina, es grano 150, pero pues agarran, se buscan un taquito de madera, la acomodan a sus necesidades de su mano y la engrapan, ¿no? Le ponen grapas y listo, o pegamento de contacto. Con esto van a tener una herramienta súper práctica
para todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, es no solo para carpintería, también para dar este tipo de acabados. Y miren, ya tenemos esta macetita lista. Bueno, ya les enseñé más o menos con pues lo que yo uso para lijar, ¿verdad? Y les di algunas alternativas. Esta piedra es esta piedra es un poco cara. Hay otra opción también que es algo buena. Y se las voy a mostrar. Y es esta que se llama respaldo, me parece. Respaldo para lijas o portalija. Entonces vamos a conectar esto. Y se ocupan estas lijas con velcro para que pegue, ¿verdad? Entonces miren, yo lo que hago es con un grano grueso. Este es grano 80. Entonces pues miren también cómo queda bastante bien. Queda súper bien. Solo hay que cuidar pues que no se nos empiece a romper las orillas, porque es cuando empieza pues a romperse, ¿no? Y ya no nos sirve este disco. Estos son mucho más económicos que esta. Ah, también les voy a enseñar esta, miren. Esta también la venden así y ya se le pone, se abre aquí y se le pone la lija, ¿no? Pero pues obviamente es a mano y es más tardado. Pero bueno, ahí están las opciones. Es un tip que les voy a dar para que sus macetas queden mejor. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros ya dejamos de secar, cuando ya secan por completo las macetas, no quedan del todo el color claro, queda como una capita blanca, ¿no? Queda como blanquitas, así como manchaditas. Entonces, ya para dar el último toque y dejar ya con el acabado final, lo que yo hago es agarrar una lija de grano 500 de agua, grano 500, es súper fina, es muy finita. Incluso pueden ocupar una más, pues más fina aún, ¿no? Una 600, 800, depende de lo que, como ustedes quieran. Yo por lo regular ocupo la grano 500 y va muy bien, ¿no? Quiero aclarar algo, ¿no? Esta maceta es negra, pero se ve así por todo el polvo y lo que les digo. Pero vean, o sea, ya con el agua ya cambia un poquito. Aparte sí me quedó un poquito pobre de color. Creo que le tenía que haber echado un poco más de pigmento. Pero bueno, allá va a quedar así, ¿no? Entonces, estas macetas con cemento gris y arena, creo que en el tono negro que sí queda mejor. Queda como resalta más, o sea, queda más fuerte. No sé si haya sido, si sea eso o sea que me hizo falta pigmento. De todos modos, como ya les comento, de las dos maneras hacerlo súper bien, bueno, ¿no? Pero para mí no hay como la marmolina y el cemento blanco. O sea, esto es piedra total, está súper duro. Si ustedes se dieron cuenta, o sea, esto no se cuesta un poco de lijar con la mano, por eso lo tengo que hacer con el esmeril, porque queda súper duro, queda muy rígido. Entonces me encanta la marmolina y el cemento blanco. Entonces, bueno, ¿cuál es el truco? El truco es irlas metiendo en agua y pasarles esta lijita para irle quitando toda esa capita blanca que se le queda encima. Entonces vamos a lijar. Esta lija por supuesto que no va a rayar para nada la maceta, solamente como darles una sentadita
y quitar la parte de encima, ¿no? Lo blanquito que les digo. Y que nuestro color quede pues parejo, fino. Así vamos a hacer. Ya de aquí no necesitamos lijar nada porque esto ya lo dejamos súper fino, ¿no? Todo con el proceso anterior. O sea, ya solo es para quitar esa capita blanca que les digo. Entonces hacemos esto y enjuagamos. Hacemos esto y enjuagamos perfectamente, ¿no? Vamos a quitar todo bien. Se siente así como un poco pegajosito. Y vean ya cómo queda la maceta. Ya está, ya la podemos ir dejando, poniendo a secar. Y así nos vamos con las demás, ¿no? Digo, esto es un paso que se pueden ahorrar si ustedes quieren. Si les gusta el color final ya cuando seca y les gusta así déjenla, ¿no? Yo lo hago y les digo, es un tip que yo les doy. Esto es lo que yo hago al final con estas macetitas de color. Ojo, solo con las de marmolina. Con las de cemento gris las dejo así tal cual salen. Así como sale del molde, pues solo lijo lo de arriba, lo afino bien todo y las dejo así como salen del molde. Entonces esto solo lo hago con las macetas de marmolina. Y pues eso, amigos, es cuestión de pues del acabado que cada uno quiera darle a su producto. La verdad que a mí siempre sí me gusta dejar así súper bien detalladas las macetitas. Entonces pues siempre estoy como que tratando de ver qué es lo que puedo hacer para ir mejorando cada vez mis piezas, ¿no? Es a lo que me refiero cuando les digo que pues hagan sus pruebas, porque una cosa es lo que yo les diga y otra cosa es lo que puede resultar con los materiales que ustedes ocupen, ¿verdad? Entonces pues eso, amigos, vamos a acabar con todo esto. Voy a lijar todas estas y pues ahora sí vemos el resultado final, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este tip? Coméntenmelo, háganlas, díganme qué tal les fue, si es necesario hacerlo, si no es necesario hacerlo, si a ustedes les gustan así como salen directamente del agua, después de fraguar. Si así les gusta, perfecto, se ahorran mucho trabajo porque pues sí, la verdad que sí es bastante trabajo hacer todo esto, ¿no? Pero vean nada más la calidad de esta maceta. O sea, ¿qué le piden a esta macetita, no? Molde hecho a mano, molde casero, con material que pues ya prácticamente es basura. Y vean lo que puede resultar, ¿no? Algo súper lindo. Entonces pues ahí se los dejo, amigos. Amigos, si este video les gustó, regálenme un like, no olviden suscribirse, recuerden que de esa manera me podrán apoyar bastante, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video, ya que estaré subiendo más contenido como este. Bueno, amigos, pues miren, ya me agarró aquí la nochecita, vean ya cómo quedó bien sucia el agua, de pues todo lo que se le cae, ¿no? A las macetitas. Y vean, pues a ver si pueden apreciar un poquito. Ya quedaron súper listas para usarse estas macetitas. Vean, qué linda. Entonces pues así quedan. Aquí tengo un poquito de sellador. Miren, este es un sellador de la marca Comex. No tengo el bote para mostrárselos. Es de la marca Comex y se llama 5 en 1. 5 a 1, algo así me parece. Ustedes pídanlo así en la Comex y ellos sabrán cuál es. O consíganse cualquier sellador para permear concreto. Esto es también súper fácil de conseguir en cualquier ferretería. Y esto no tiene la misma función que el aditivo acrílico. Es otra cosa diferente, ¿no? Se le aplica adentro. Y ya así lo dejamos. Y pues le va a ayudar bastante para que no se nos filtre el agua para la parte de afuera, ¿no? La verdad a mí no me...
cuando son para mí no me interesa mucho ponerles. ¿Por qué? Porque la verdad que a mí me gusta bastante cómo va cambiando el concreto, ¿no? Como sus propiedades y todo eso, cómo va cambiando al paso del tiempo, todo el sarro que, el salitre que le sale y las manchas, eso a mí la verdad me gusta. Me gusta que la macetita se vaya poniendo así como viejita y todo eso, me gusta verlo. Lo hago así cuando pues un cliente me lo pide, ¿no? Que quiere que en verdad estén pues sus macetas selladas por dentro. Y esto es lo que hago. Importante. Cualquier sellador para concreto les va a funcionar bien. Entonces, lo que les decía que pues ellos te recomiendan que lo disuelvas de una manera pues bastante, ¿no? Que le pongas bastante agua. Yo la verdad no lo dejo un poquito más grueso para que me proteja más, ¿no? Entonces vean, queda así como blanquito. Y eso ya pues al secar hace como una capita en el concreto que nos va a ayudar pues a que no se filtre el agua para la parte de afuera, a quien no le gusta, ¿no? También funciona si queremos pintarlas por fuera, ¿no? Por ejemplo, una maceta aquí así, sellar por fuera, ¿verdad? Entonces también funciona. Para aquellos que me preguntaban si el mismo sellador, para aquellos que tenían la duda y me preguntaban que si el aditivo acrílico, ya se me acabó, que si el aditivo acrílico era lo mismo que el sellador. La verdad no creo, yo nunca lo he usado así. No sé si con este podamos sellar las macetas, en realidad no lo creo. Ya quedó así como un poco brillosito. Y la verdad que eso a mí no me gusta. No hay un sellador que te deje la textura del concreto, o por lo menos yo no lo he conseguido. Entonces a mí me encanta ver así la textura del concreto, ya sea color o en gris. Y la verdad yo nunca les echo, nunca les pongo sellador por fuera. Es que amigos, pues es parte de, ¿no? O sea, son macetas de concreto, tiene que ser así pues rústico, industrial, así como pues lo que es el concreto, ¿no? Que se vea el estado natural del concreto, es lo que yo pienso. Porque pues si no, pues mejor cómprate una macetita de cerámica, de barro y píntalas, ¿no? Y no sé. Entonces pues es cada quien su gusto. Yo como les digo, aquí les dejo las opciones y vean qué fácil, ¿no? Para lo que les decía que se descarapela, miren, sin ningún problema. Aquí si tienen miedo de que el agua empiece a dañar esa parte, simplemente se le pone el sellador, bastantito si quieren, para que penetre muy bien. Y así les dejamos, ¿no? Así hasta que sequen solitas. Ya después de un día ya pueden meterle la plantita sin ningún problema. Y listo. ¿Sale? Vean esta que bonita de 3 colores. Pues bueno, así queda esto, ¿no? Aquí está, entonces les digo, pregunten si en su país no hay Comex, pues pregunten en alguna otra tienda, en alguna tienda como Home Depot, Sodimac, no sé, en alguna tienda grande, ¿verdad? De donde vendan materiales. Pregunten por algún sellador para concreto. Y les vuelvo a repetir, no es lo mismo el sellador que el aditivo acrílico. Entonces, pues bueno. Bueno amigos, pues como pueden ver ya tengo aquí todas mis macetas terminadas. Ya están listas para meterles la plantita. Ya todas tienen el agujerito para drenar. Ya todas están perfectamente lisas de la parte de arriba. Como se pueden ver, en algunas pues salió la piedrita. Entonces ya más o menos se pueden dar una idea de cómo va a ser el proceso para el terrazo, ¿verdad? Esperen ese video, de verdad que ahora sí lo voy a subir pronto. Espero que sea después de este video. Y bueno, entonces espero haber sacado todas las dudas en cuanto al aditivo, en cuanto a los pigmentos en polvo, a las mezclas, a los materiales. Y como se los vuelvo a repetir, ¿no?
háganlo con lo que puedan conseguir, no batallen en querer conseguir materiales que tal vez no van a poder conseguir en su región. Usen lo que tengan, verán que el resultado les va a encantar de todos modos. Vayan haciendo pruebas, vayan probando con distintos materiales y solo así vamos a poder van a poder llegar al resultado deseado, ¿no? Para mí este es el resultado que más me gusta, que me encanta, lo sigo haciendo con esto, pero cada quien va a decidir con qué lo va a hacer, ¿no? O con qué lo puede hacer. También les recuerdo que estas macetas perfectamente se pueden hacer con arena y cemento gris. En la negra en específico pues queda igual o un poco mejor que esta por los tonos de los materiales, ¿no? Cemento gris y arena pues no le afectan al negro. En esta sí, la verdad, pues sí recomiendo más que sea con marmolina y cemento blanco para que queden los tonos más claritos, ¿verdad? Así como estos. Entonces, pero se pueden hacer, ¿no? O sea, sí se pueden hacer con cemento gris y arena también. Ocupen la arena que consigan, la arena que puedan conseguir en su país, en su región. Ocupen lo que tengan, amigos. De verdad no batallen en querer encontrar los materiales que yo ocupé, ¿no? O sea, algo que se asimile, ocúpenlo y vayan haciendo pruebas y vean cómo les resulta. Entonces, pues bueno, los dejo con estas lindas macetas. Vean las de los moldes que yo fabrico. Es esta, por supuesto esta, ¿no? Vean qué bonita. Creo que pues esta es la que más me encantó de esta producción. Todas, ¿no? Pero bueno, entonces ya todas están pues listas para sembrar, ¿no? Les voy a meter plantita. Ah, miren, se me estaba olvidando. Esta fue con los restos que me quedaban de las mezclas. Fui pues es una mezcla, ¿no? Es una combinación de colores y vean qué bonita queda. Esta le alcancé a echar un poquito de negro. Y bueno, ya voy a empezar a trabajar así también con este tipo de acabados. Y y espero que les haya gustado el video, amigos. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben que pues en la caja de comentarios me lo pueden dejar. Con mucho gusto les voy a contestar. Les mando un fuerte abrazo. Espero que la situación de todos mejore pronto y que puedan ocupar esto para desahogarse un poco, ¿no? Para poder desestresarse. Si pueden hacer algún tipo de negocio con esto, pues muchísimo mejor, para que puedan ayudarse un poco en su economía, tener algún ingreso extra o un pequeño ingreso ahora que las cosas están muy difíciles. Y pues bueno, amigos, ese es mi deseo de todo corazón. Les mando un fuerte abrazo y los dejo con estas lindas macetitas. Hasta luego, espérenme para un nuevo video. Bye.